Bueno, hay dos subespacios muy importantes vinculados con toda transformación lineal o asociados a toda transformación lineal que se denominan el núcleo y la imagen de esa transformación lineal. Si T es una transformación lineal de B en W, definimos el núcleo ker de T, lo indicamos así por la palabra inglesa kernel. El ker de T, el núcleo de T, es un subconjunto del espacio vectorial B de salida, que está definido de esta manera. El núcleo de T, de la transformación lineal T, son todos los vectores del espacio vectorial B, todos los vectores en el dominio de la transformación, que son transformados en el vector nulo. Todos los X del espacio de salida B, a los cuales T manda al vector nulo de W. Eso es por definición el núcleo de T. Todos los vectores del espacio de salida que se transforman en el vector nulo del espacio W, el espacio de llegada. La imagen de la transformación lineal T es el conjunto imagen de T como función, o sea, toda transformación lineal es una función, entonces tiene una imagen. La imagen son, digamos, está definido de esta manera, como se define la imagen de cualquier función. Son todos los T de X con X recorriendo todo el espacio de salida. O dicho de otra manera, la imagen de T está formada por todos los vectores Y del espacio de llegada, que son la imagen de algún vector X en el espacio de salida. Bien, entonces, por definición, el ker de T, el núcleo de T, es un subconjunto del espacio vectorial B. Y la imagen de T es un subconjunto del espacio vectorial W. Lo importante es que el núcleo de T es un subespacio de B, no es cualquier subconjunto del espacio de salida, es un subespacio vectorial de B. Y la imagen es un subespacio vectorial de W. Entonces, tanto el núcleo como la imagen son subespacios, subespacios vectoriales del espacio vectorial donde ellos viven, ¿no? Respectivamente. Bien, entonces esta es una proposición, es muy importante y hay que demostrarla. La demostración queda como un ejercicio obligatorio para ustedes, es un ejercicio importante pero sencillo. Hay que verificar, tanto para el caso del núcleo como para el caso de la imagen, que se verifican los tres requisitos, las tres condiciones que se deben cumplir para que un subconjunto de un espacio vectorial sea un subespacio. Tiene que contener al vector nulo, tiene que ser cerrado para la suma de dos vectores, y tiene que ser cerrado para el producto de un escalar por un vector. O sea, en el caso del núcleo, por ejemplo, es inmediato que el vector nulo pertenece al núcleo de T porque T transforma el vector nulo en el vector nulo. Ya lo vimos antes, entonces el vector nulo siempre está en el núcleo de T. Si tomo dos vectores, X e Y, que pertenecen ambos al núcleo de T, cuando los sumo y aplico T a la suma de esos dos vectores, como el transformado en la suma de los transformados y ambos están en el núcleo, ambos, digamos, van a parar al vector nulo. Entonces, el transformado de la suma también me tiene que dar el vector nulo. Bueno, y la tercera condición también se demuestra muy fácilmente. Y análogamente, se demuestran las, digamos, tres condiciones que se deben cumplir para que la imagen de T sea un subespacio. Bien, entonces tenemos definidos esos dos subespacios asociados con toda transformación lineal. Bueno, acá hacemos una observación. Supongamos que T es una transformación lineal de B en W y que B es una base del espacio vectorial B, del espacio de salida. Bien, entonces decimos que la imagen de T, la imagen de la transformación lineal T, es el subespacio de W que está generado por el transformado de B1, el transformado de B2, el transformado de Bn. Es decir, es el subespacio de W generado por los transformados de estos vectores. La imagen de T, entonces, es el subespacio de W generado por estos vectores. ¿Por qué? Bueno, supongamos que tomamos un vector Y que está en la imagen de T. ¿Eso qué significa? Significa que existe algún vector X del espacio vectorial B, tal que Y es igual al transformado de X. Ahora bien, este vector X se escribe de una única forma como combinación lineal de los vectores B1, Bn, porque estos vectores, decimos, forman una base. Entonces, el vector X es igual a esta combinación lineal. Por lo tanto, el transformado de X es esta combinación lineal. El transformado de esta combinación lineal
es igual a esta combinación lineal porque T es justamente una transformación lineal. T se mete adentro, digamos, de la combinación lineal. Entonces, si tomamos un vector en la imagen de T, concluimos, por lo tanto, que ese vector es una combinación lineal de TB1, TDB2, TDBN. Con lo cual, el vector I pertenece al subespacio generado por estos transformados, por los transformados de B1, de B2 y de Bn. Con lo cual, queda demostrado ya que la imagen de T está contenida en este subespacio. Hemos tomado un vector I genérico dentro de la imagen y hemos visto que ese vector pertenece al subespacio generado por el transformado B1, el transformado Bn. Entonces la imagen está contenida en este subespacio. Pero la otra inclusión resulta trivial. Es evidente que este subespacio está contenido en la imagen porque todos estos vectores obviamente están en la imagen de la transformación. Y entonces, como la imagen de la transformación es un subespacio, el conjunto general, el subespacio generado por estos vectores tiene que estar contenido también en la imagen. De modo tal de que la imagen de T es igual al subespacio generado por los vectores TB1, TBN. Bueno, este teorema establece una equivalencia entre tres afirmaciones, esta y esta. Estas tres afirmaciones son equivalentes. Tenemos entonces una transformación lineal de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, cualquier transformación lineal. Y decimos que resultan equivalentes estas tres afirmaciones. El núcleo de T se reduce al vector nulo. T es una función inyectiva. T como función es inyectiva. Recordemos que eso significa que, elementos distintos del espacio de salida tienen imágenes diferentes, vectores distintos del espacio vectorial B tienen imágenes diferentes en W, es decir, no hay posibilidad de que T transforme dos vectores diferentes en el mismo vector de W. Eso quiere decir que T es una función inyectiva. Y la afirmación C me dice que T transforma vectores linealmente independientes del espacio vectorial B en vectores linealmente independientes del espacio vectorial W. O sea, si yo tomo un conjunto de vectores LI en W y transformo cada uno de esos vectores por T, entonces esos vectores transformados van a estar en W, por supuesto, pero van a seguir siendo linealmente independientes. Es decir, T preserva la independencia lineal de vectores. T transforma vectores linealmente independientes en vectores linealmente independientes. Eso es lo que afirma C. Entonces son tres afirmaciones independientes entre sí, pero son equivalentes. ¿Qué significa que son equivalentes? Que si se cumple alguna de las tres, automáticamente se cumplen las otras dos. Entonces podemos decir que el núcleo de T se reduce al vector nulo si, solo si, T es una función inyectiva, si, solo si, T transforma vectores LI en vectores LI. Bien, entonces, para demostrar este teorema, la equivalencia entre las tres afirmaciones, lo que vamos a hacer es probar que si se cumple A, se cumple B. Es decir, que A implica B, luego vamos a probar que B implica C, y luego vamos a probar que C implica A, con lo cual vamos a cerrar el circuito. Si A implica B, B implica C y C implica A, entonces las tres afirmaciones son equivalentes. Bien. Entonces comenzamos probando que A implica B. O sea, asumimos como hipótesis que el núcleo de T se reduce al vector nulo. Es decir, que el único vector del espacio vectorial B que es transformado por T en el vector nulo de W es el vector nulo de B. Bueno, entonces, esta es mi hipótesis. Queremos probar que T es una función inyectiva. Entonces, suponemos que tenemos dos vectores, X y X tilde, en el espacio vectorial B, que tienen la misma imagen por T, que T transforma en el mismo vector. Lo que queremos ver es que estos dos vectores necesariamente son iguales. O sea que si dos vectores tienen la misma imagen por T, esos dos vectores son iguales, ¿no? Que es otra forma, es una forma equivalente de decir que si tengo dos vectores distintos, T los transforma en vectores distintos. Bueno, si X y X tilde están en B
y el transformado de x es igual al transformado de x tilde, ¿qué va a pasar cuando yo transforme al vector x menos x tilde? El transformado de x menos x tilde es el transformado de x menos el transformado de x tilde, porque t es una transformación lineal. Y como estamos asumiendo que el transformado de x es igual al transformado de x tilde, esto me da el vector nulo. Esta diferencia me da el vector nulo. De w, por supuesto. Entonces, el transformado de este vector me da el vector nulo, lo cual significa que este vector, x menos x tilde, está en el núcleo de la transformación t. Porque al transformarlo me da el vector nulo. Entonces, por definición de núcleo, x menos x tilde pertenece al núcleo. Pero yo estoy asumiendo como hipótesis A que el núcleo contiene únicamente al vector nulo. Entonces, x menos x tilde tiene que ser obligatoriamente el vector nulo, lo cual significa que x es igual a x tilde. Entonces, supusimos que teníamos dos vectores que tenían la misma imagen y llegamos a la conclusión de que ambos vectores son iguales. Por lo tanto, queda probado que t es inyectiva, es decir, que se cumple B. Continuando entonces con la demostración, demostramos ahora que B implica C. Si se cumple la afirmación B, entonces se cumple la afirmación C. Bien, entonces tenemos que ver que T transforma vectores LI en vectores LI, asumiendo como hipótesis que T es inyectiva. Entonces, supongamos que B1, B2, Bn son vectores linealmente independientes en el espacio vectorial B. Queremos ver que los transformados de ellos también son vectores linealmente independientes en el espacio vectorial W. ¿Qué hacemos? Consideramos entonces, para ver eso, una combinación lineal de los transformados de estos vectores igualada al vector nulo. Este, por supuesto, es el vector nulo de W. Entonces, consideramos esta combinación lineal igualada al vector nulo de W. ¿Qué implica esta igualdad? De este lado, digamos, en este miembro, podemos sacar T afuera de la combinación lineal precisamente por ser T una transformación lineal. Entonces, esta combinación lineal es exactamente igual a la imagen por T de esta combinación lineal. Por el hecho de que T es lineal, el transformado de esta combinación lineal es esto que tenemos acá. Por lo tanto, este miembro es igual a este miembro. Y por otra parte, el vector nulo de W es la imagen por T del vector nulo perteneciente a B. De modo que, si esta combinación lineal de los vectores T de BJ me da el vector nulo de W, eso implica que el transformado de este vector es igual al transformado del vector nulo del espacio vectorial B. Pero acá usamos ahora la hipótesis B. Usamos que T es inyectiva. Entonces, si este vector y este vector tienen la misma imagen por T, eso significa que este vector es igual a este vector. Por lo tanto, la combinación lineal de los vectores BJ es igual al vector nulo. Ahora este es el vector nulo del espacio vectorial B. Pero, por hipótesis, también estamos suponiendo que estos vectores son LI. Con lo cual, todos estos escalares tienen que ser 0. Concluimos que alfa 1 es 0, alfa 2 es 0, alfa n es igual a 0. Entonces, tomamos una combinación lineal de los transformados de B1 a Bn igualada al vector nulo y llegamos a la conclusión de que todos estos coeficientes son iguales a 0. ¿Qué significa eso? Significa que este conjunto es linealmente independiente. Es decir, los vectores T de B1, T de B2, T de Bn son linealmente independientes. Y así queda aprobada la afirmación C. Hemos demostrado que T transforma vectores LI en vectores LI. Y finalmente, para cerrar el circuito y concluir la demostración, probemos que la afirmación C implica la afirmación A. O sea, si mi transformación transforma vectores LI en vectores LI, entonces obligatoriamente el núcleo de mi transformación se reduce al vector nulo. Bueno, tomemos un vector X cualquiera del espacio vectorial B. Si ese vector X no es el vector nulo, el conjunto formado únicamente por él es linealmente independiente. Eso es claro. Entonces, por hipótesis C, el transformado de este vector también es linealmente independiente, porque estamos afirmando que T transforma vectores LI en vectores LI.
Bueno, pero si el conjunto formado únicamente por el transformado de X es linealmente independiente, eso implica que el transformado de X obligatoriamente es distinto del vector nulo. En consecuencia, X no pertenece al núcleo de T. Entonces, si un vector X es no nulo, ese vector X no pertenece al núcleo de T. Eso significa que el núcleo de T únicamente contiene al vector nulo, como queríamos probar. Bueno, y un corolario, o sea, una consecuencia del teorema anterior es esto que estamos enunciando acá. Supongamos que tenemos una transformación lineal cuyo núcleo se reduce al vector nulo. Aclaremos que cuando una transformación lineal tiene núcleo nulo, se dice que esa transformación lineal es un monomorfismo, ¿no? Eso se refiere al hecho de que, como acabamos de demostrar en el teorema anterior, T tiene que ser inyectiva. Por eso lo del monomorfismo. Cada elemento de la imagen es imagen de un solo elemento del espacio de salida, ¿no? Entonces, decir que T es un monomorfismo significa decir que tiene núcleo cero, nulo, y eso significa también decir que transforma vectores LI en vectores LI, y significa también que es inyectiva. Cualquiera de esas tres condiciones son equivalentes, digamos. Las tres condiciones son equivalentes. Bien, entonces suponemos que tenemos un monomorfismo. Si B es una base del espacio de salida, el conjunto formado por los transformados de esos vectores, que lo indicamos de esta manera, T de B, formado por los vectores T de B1, T de B2, T de Bn, resulta una base de la imagen de T. Eso es lo que estamos afirmando. Es un corolario, una consecuencia del teorema anterior, ¿no? Termina acá el enunciado. Decimos que si B es una base del espacio de salida, el conjunto formado por los transformados de los vectores de la base B es una base de la imagen. En consecuencia, la dimensión de la imagen va a ser n, que es la cantidad de vectores que tenemos acá, que es decir, la dimensión de B. La dimensión de la imagen va a ser igual a la dimensión del espacio de salida, si el núcleo de T se reduce al vector nulo. Bien, la demostración de este corolario, ¿por qué? Bueno, muy fácil. Por el teorema anterior sabemos que este conjunto es linealmente independiente. Porque como el núcleo de T es nulo, T transforma vectores LI en vectores LI. Y yo estoy diciendo que estos vectores forman una base del espacio de salida, entonces son LI. Entonces estos transformados son LI. Entonces, este conjunto de vectores es LI. Pero por otro lado, ya observamos anteriormente que la imagen de T está generada por estos vectores. Estos vectores me generan la imagen. Porque todo vector en el espacio de salida es combinación lineal de estos, entonces cuando le aplico T me queda una combinación lineal de estos que tengo acá. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, la imagen de T está generada por estos vectores. Eso vale siempre, ¿no? Siempre que estos vectores forman una base del espacio de salida, la imagen de la transformación está generada por estos vectores. Pero si le agregamos la novedad de que el núcleo de T es el vector nulo, entonces sabemos además que estos vectores son de Lie. Con lo cual, forman una base de la imagen. La imagen está generada por ellos y ellos son de Lie, por lo tanto forman una base de la imagen y ya queda demostrado el corolario.